Un saludo a todos los que nos escucháis en este día en que prácticamente estamos empezando el año y nos podemos preguntar lo que sucederá durante él. Sin embargo, sabemos que como Él estuvo el año pasado con nosotros, este año también estará. Nosotros, los que creemos que en Él y buscamos su presencia, buscamos su voluntad, eh, creemos que Dios no abandona a su pueblo y a los creyentes, a las personas que pertenecen a su pueblo. Yo hoy quisiera titular el mensaje Dios sigue siendo fiel. Hay muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios, pero podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 36:5 que dice, el Señor en los cielos está, tu misericordia y tu fidelidad llega hasta el firmamento. Vemos la importancia que dice que la fidelidad de Dios llega hasta el firmamento. Esta afirmación nos hace pensar en la grandeza de la fidelidad de Dios, la grandeza de las promesas que Dios nos da. Dios va a ser y sigue siendo y será fiel. Y la fidelidad es necesaria por cuanto la necesitamos por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Sin embargo, muchas veces fallamos y somos infieles y menos mal que la Escritura nos dice que si fuésemos infieles Él permanece fiel, lo cual no es motivo para que nosotros mm, decidamos ser infieles. Esto es algo que no queremos, pero quiero decir que muchas veces queremos decir que fallamos y que no somos todos los fieles que Dios quisiera. En Deuteronomio 32:4 nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dice que es un Dios de verdad y sin ningún pecado en Él, que es justo y recto. En este versículo se manifiesta la fidelidad de Dios, porque Dios es verdad, Dios es justo y va a practicar contigo la justicia siempre. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me resulta muy interesante, por cuanto se manifestó como un hombre tremendamente fiel, y es José, el marido de María, la madre de Jesús. Nos dice la Escritura que era un hombre justo, y un hombre justo es alguien en el que se puede confiar. Y nos dice en el pasaje que en cuanto se enteró que María estaba embarazada, pues quiso dejarla secretamente. No quiso denunciarla, porque si la llega a denunciar en la ley judía, eso significaría la pena de muerte para María. Podía anular el contrato que habían mantenido de prematrimonio, es decir, de promesa antes del matrimonio, y podía hacerlo sin decir por qué se podía haber ido, pero él no quería de ninguna forma infamar a María y estaba dispuesto a dejarla secretamente, como dijimos antes. Un hombre fiel, un hombre leal, un hombre como pocos que hay hoy, aunque siempre encontramos personas leales, no todas las personas son así. Y para él era muy importante lo que la gente pensara de María o que ella fuese conocida como una adúltera. Por eso mantuvo sumo cuidado
porque no quería infamarla. Y me recuerda a Jesús, ¿no? Que muchas veces cometemos cosas que pues mereceríamos un castigo o cosas que resultarían censurables. Sin embargo, Él pues se mantiene fiel a nosotros y muchas veces oculta nuestro pecado. Él obedeció cuando le habló el ángel, a pesar de que pensaba que podía ser contrario a lo que él pensaba o al raciocinio, a lo que la razón le decía. José fue sumamente cuidadoso con María, sumamente cuidadoso con su familia. Por otra parte, fue sumamente fiel por cuanto la responsabilidad de tener en tus manos al Hijo de Dios, de cuidar de él, podría ser algo, pues, francamente un peso enorme. Sin embargo, él estuvo dispuesto a, como le dijo el ángel, a mantenerse fiel y cuidar de Jesús. Después tuvo que ir por mandato del ángel también a hacer un viaje a Egipto para proteger a Jesús, y si él pues no hubiese obedecido, Jesús hubiera muerto, no hubiese llevado no hubiese ido a la cruz del Calvario y por lo tanto la Navidad ya no tendría ningún sentido. El que Jesús hubiera nacido no hubiera tenido ningún sentido y el que ya no iría Jesús a la cruz y por lo tanto nuestros pecados no serían perdonados. Y tuvieron que irse en condiciones muy duras, de repente, de noche, clandestinamente, viajar una larga distancia que en aquella época no era nada cómodo. No pensó en su trabajo, no pensó en los amigos que tuvo que dejar atrás, pensó en Jesús, en el bien de su Hijo, y fueron a vivir a un país durante un tiempo en el cual no eran extranjeros, en el cual no entendían la lengua, tendrían que aprender un nuevo idioma, tendrían que aprender costumbres distintas. Era un sacrificio enorme y sin embargo él estuvo dispuesto a ser fiel como Jesús cuando tuvo que ir a la cruz. Fue fiel Jesús cuando tuvo que bajar a esta tierra y estar con nosotros, con la raza humana, cuando las condiciones eran muy, muy duras. Y pues Jesús fue fiel y por eso pensamos que Él va a seguir siendo fiel. Por otro lado, este hombre, José, llevó a su hijo al templo, cada año llevaba al templo, iban al templo eh, recorriendo una larga distancia, y lo cual indica que él no descuidó en ningún momento sus obligaciones como judío. En principio pues lo llevó a Jesús, nada más nacer, conforme a la costumbre, conforme a la ley de Moisés que decía que al octavo día el niño tendría que ser presentado en el templo, y José por lo tanto estaba dispuesto a cumplir su deber para con los demás, a cumplir su deber con Dios, y José era firme en su vida espiritual. Era la obligación de los judíos ir por lo menos una vez al año al templo. Jesús lo hizo, José. Por lo tanto, su fidelidad fue grande. Y hay muchos hoy en día que empiezan la vida cristiana con mucho entusiasmo, pero al poco se desvían y fracasan. Ser fiel, por lo tanto, es algo que debemos pedir a Dios
que como Él es fiel, nosotros también nos mantengamos, porque la fidelidad es una virtud. Por lo tanto, creamos en un Dios, igual que José, como exponente de la fidelidad de un cristiano, nosotros pidamos a Dios durante este año ser fieles eh, y creamos en un Dios que es inmutable, que es fiel, que no cambia por respeto a su palabra, que se mantiene firme. Qué bendición es saber que nuestro Dios es un Dios que nunca falla, que siempre está presente, que nunca llega tarde, porque su fidelidad es una virtud. Y nuestro Dios se caracteriza por ser un Dios fiel, incluso como dijimos antes, aunque nosotros le fallemos. Cuando incluso creamos que todos nos han abandonado y ninguno se acuerda de nosotros, pensemos que Dios siempre va a estar a nuestro lado, que Él no nos ha dejado nunca ni nos dejará. Como dice la palabra al final del Evangelio, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque la fidelidad de Dios es una propiedad de Él en la cual vamos a creer durante todo este año, con la ayuda del Señor. Que Dios os bendiga y que Dios os bendiga en este año y os lleve a ser fieles, como dice la palabra, y fiel como es Dios. Pidámosle, por tanto, a Él esta cualidad. Amén.